El tema que me toca desarrollar como última charla en este encuentro hermoso, y vuelvo a agradecer a todos ustedes por su amor, Luz Dari, su equipo hermoso, también por permitirme dar las 2 conferencias hoy y poder salir apenas díganme para el aeropuerto. Le decía yo a la pastora Ruth esta mañana algo que olvidé decir anoche. Cuando una mujer tiene el llamado fuerte, así como Dios me lo dio, tiene que pagar un precio demasiado grande. Y también ustedes, ¿me entiende? Porque uno no puede dejar de ser mamá, dejar de ser esposa, dejar de ser abuela, dejar de ser mujer de hogar y luego le toca cumplir. ¿Cuál es mi única tentación que tengo yo en el mundo? Y la verdad, mi única tentación, yo no tengo tiempo de pensar ni que si me gustó un hombre o no me gustó, gracias a Dios, vivo enamorada eternamente del que Dios me dio. Por 52 años, el día que celebramos los 50, pudimos renovar nuestros votos y fue hermoso cuando Él leyó y dijo, te he sido fiel hasta el día de hoy. He cumplido mi pacto. Y yo dije lo mismo, ¿no? Y fue maravilloso. Y paso alrededor del mundo con miles de hombres y mujeres y doy gracias a Dios que los abrazos y las miradas dentro de su iglesia de hombres son de honra, de respeto y viajo mucho, pero no tengo en mi mente la oportunidad de pensar en nada más sino en Dios, en mi esposo, mis hijos y ustedes a quien amo, el que Dios me haya dado el privilegio de servir. Pero no es nada fácil. Mi tentación era, por ejemplo, voy a Europa y la gente quiere que me quede, llevarme a conocer. Me encantan las naciones, la cultura, la historia. Europa tiene un historial precioso, es decir, es como para deleitarse, pero no puedo. Yo digo amén y quiero tener ya el helicóptero y vaya para mi casa, ¿no es cierto? Y esa es parte de mi precio. Pero alabo a Dios y disfruto hacer todo lo que hago. No hay nada más hermoso que Dios me ha entregado. Me siento una mujer realizada. En diciembre me graduó. Sí pasé por la universidad, gloria a Dios. Se cumplió la palabra que dije, a los 70 o 75 puedo entrar a la universidad y voy a obtener mi título con la Universidad Bautista para validar todos mis estudios teológicos que no son reconocidos en el país y que me tomaron estudiar ya 3 años con muchas luchas por los ires y venires y la verdad yo a veces decía, ¿yo qué hago estudiando esto? ¿Qué me importa un título? Pero a causa de las cosas que se pueden complicar en el país, es bueno la oportunidad, ¿no? Entonces, animarles a seguir adelante. Soy una mujer de visión, de sueños, nada me detiene. Como dije antes, me gusta renovar mi casa, no vivir con los muebles de antaño, no gastar en cosas pero sí renovar. Mis hijos tenían prohibido llevar sus chécheres viejos a mi casa. Me gusta que mi casa esté sin nada de chécheres viejos, nada, sino que se mantenga todo bonito, nuevecito. Envejecemos bien. Amén. Bueno, el tema que me ha tocado es manejo del duelo. Manejo del duelo. A lo largo de nuestras vidas, de la vida de cada ser humano, se pasan por pérdidas, situaciones de dolor o situaciones de mucho dolor. Las pérdidas son parte de la vida. La vivimos desde niños hasta la edad madura. Y toda pérdida produce duelo. Y el duelo no es malo, el duelo es la reacción natural de todo ser humano ante cualquier pérdida de aquello que amamos. Voy a mencionar tipos de pérdida, porque a veces pensamos que la pérdida solamente es la muerte de un ser querido. No.
Pérdidas hay muchas y ustedes me pueden ayudar y yo puedo mencionar. Comienzo con la muerte de un ser querido, que es de las cosas más dolorosas. Un esposo, una viudez que hay que enfrentar, la muerte de padres, que nos deja una orfandad, la muerte del esposo nos deja viudas, la muerte del padre nos deja huérfanas, y hay una muerte que no tiene nombre, porque es tal su dolor que ni los psicólogos encuentran nombre, que es la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. Se siente duelo por la muerte de amigos que se aman profundamente. David lloró la muerte de Jonatán y aún la de su enemigo Saúl, porque David tenía un corazón muy noble. Hizo una endecha que está en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, impresionante. La muerte de un novio. Muertes traen luto, pero tenemos también la ruptura de una relación sentimental, sea noviazgo, o sea un divorcio, o sea una separación. Eso duele muchísimo. No lo he vivido yo, pero me ha tocado ministrar personas, aún pastoras, que han pasado por este tiempo. La pérdida también de las cosas materiales, de un trabajo, de tu economía que estaba bien y de la noche a la mañana la invertiste mal o creíste y luego se derrumbó todo. Dentro de esa pérdida material es la pérdida económica, la pérdida del trabajo, no se consigue trabajo, que implica una economía ya deficiente, que implica no poder cumplir con los pagos, con las deudas, con las responsabilidades. Eso es una pérdida. La pérdida o la ausencia de los hijos, como mencionaba la pastora Ruth, cuando se van de casa y cuando tienen que pérdidas productivas, que tienen que estudiar en otra parte porque no hay una universidad en tu ciudad y entonces esa separación, o cuando los hijos se casan. En el caso nuestro, nuestros hijos no viven en Colombia. El hijo mayor vive en California, el segundo vive en Ecuador, en Quito, y la tercera vive en Orlando. Yo siempre predicaba que no existe el nido vacío, porque los domingos en casa todos almorzábamos. Nuestra mesa nunca se redujo. Yo todavía mantengo mi mesa de 14 puestos en el comedor auxiliar, ¿sí? Porque Dios me enseñó muchas cosas a través de eso. Por ejemplo, me enseñó, como decía Ruth, decía algo muy lindo, decía, desde la concepción somos heridos y no sabemos. Aprendimos a ser papás, muchos errores, mamás. Por eso somos tan excelentes abuelos, porque con los hijos se aprende a ser padre. Entonces, hay cosas, no teníamos ecografía, no sabíamos qué iba a hacer. La gente decía que si la barriga era muy redonda, era mujer, si era puntuda, era varón. Eso es mentira. Y yo quería una niña de segundo y nació un niño. ¿Y quién va a creer que los 9 meses que tú esperas lo que quieres ya estás rechazando? Y luego, cosas así que te digo, ¿por qué mantenemos la mesa grande? Porque teníamos en el comedor auxiliar, que era donde siempre nos encantaba comer, almorzar, y la mesa ha sido una parte importante de nuestra vida de familia. Teníamos una mesa redonda, y en una mesa redonda no hay puestos así definidos casi. Y en esa mesa redonda, como éramos 5, mi esposo estaba aquí al frente, el hijo mayor estaba aquí al otro lado, aquí estaba mi hija y aquí estaba yo al lado de mi esposo, a la derecha de mi esposo y acá. Y el segundo, fíjate, el que no sabía que iba a ser varón, siempre ocupó los intermedios. Y cuando su hermano fue a hacer el año rural, él ocupó el lugar de su hermano.
Y esa herida de rechazo que no fue intencional, pero que lo herimos, o lo herí yo, cobró factura y no sabía. Gracias a Dios por la restauración emocional, que fue de los primeros tesoros que Dios me entregó. Y allí entendí que mi hijo había sido rechazado. Y luego, cuando estuvo al borde de la muerte, que le dio un paludismo cerebral y pude cuidarlo y Dios lo levantó, allí Dios le mostró a él cuánto yo le amaba, porque lo amaba, pero él creía que no le amaba. Y al volver a casa, todavía su hermano estaba en el año rural, y al volver a casa, Dios, que es tan detallista, el Espíritu Santo, que es tan increíble, me dijo, al volver a casa, cédele tu lugar. Y coman esa noche, estábamos los tres, y invítalo a comer en tu propia casa, y esa noche entrégale tu lugar, porque su hermano ya va a volver, y él va a tener que salir del lugar de su hermano. Fíjese usted, qué sanidades hace Dios. Y ya habíamos tenido un tiempo, desde los 14 años, donde yo entendí, pero aquí ya tenía 20 años, y cosas, detalles de esa mesa redonda. Y entonces entrégale tu lugar, que él lo ocupe, porque tú puedes estar en el intermedio de cualquiera y no tienes problema. Y esa noche fue una sanidad. Comimos algo muy liviano por su dieta, y esa noche yo me levanto y digo, hijo, yo quiero que ahora pases a este lugar. Este va a ser tu puesto. ¿Y por qué, mami? Porque quiero pedir perdón por esto, por esto, por esto. No, fue algo maravilloso. Entonces, en la siguiente fecha de la madre, yo dije a mi esposo, quiero una mesa larga, grande, donde cada hijo y cada nieto tenga un lugar fijo. Y si viene un invitado, yo me levantaré y le cederé mi puesto, pero no mis nietos ni mis hijos. Y así ha sido. Entonces se fueron, pues nuestra mesa sigue grande, y comíamos todos en casa al almuerzo. Entonces yo decía, el nido vacío no existe, porque mi nido vive lleno. Yo a las 9 de la noche tenía que los domingos decir, bueno, yo creo que ya es hora de irse. Pero llegó un día en que se fueron todos. Y fueron días muy duros. Y nunca olvido, en medio de ese duelo, de esa pérdida, de que se fueron, eso es un duelo. Yo recuerdo una mañana en mi lugar de intimidad con el Señor, llorando le dije, Señor, yo decía que el nido, que eso era cuestión de los psicólogos, pero mi nido está vacío. Y Dios consoló mi luto. Y Dios me liberó. Y ¿sabes lo que el Señor me dijo en esa intimidad que tenemos? Después de que yo lloré y después que le compartí eso, el nido está vacío. Lo dije 4 veces, Señor, sí está vacío. Y Él vino. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Y dónde, qué lugar ocupo yo en tu vida? Yo dije, tú eres todo lo que me llena. Dijo, ¿y entonces por qué tu nido está vacío? Si yo estoy, yo lleno todo. Y ese día fui sana de ese duelo y salí. Yo recuerdo que entré a la habitación, mi esposo estaba leyendo su Biblia y le digo, el nido no está vacío. Y él dijo, ¿qué te pasa? Y Dios nos quitó la tristeza. Y ese nido nunca ha estado vacío. Siempre llega gente amada que quiere vernos, que quiere estar. Los de Chicago hacen programación para el año entrante. ¿Cuándo vas a estar? Porque queremos irlos a visitar. Ahorita me escribió alguien de Guatemala. ¿Cómo me gustaría estar? Así es que, y luego vienen, ahorita acaban de irse todos de vacaciones. Y luego cuando ya se van, yo digo, ay, volví a mi estudio, gracias, Señor. Ya tengo estudio. Entonces, las pérdidas pueden ser esas, económicas, cuando los hijos se van. También la pérdida de una función física. Cuando te tienen que cortar una mano. En mi caso, hace 16 años tuvieron que sacarme un riñón porque tuve cáncer de riñón.
Y entonces te enfrentas a la palabra cáncer, que es muerte. Y luego dices, Dios mío, y con un riñón, con una herencia que ha sido cortada, pero que hay que tener cuidado, de una diabetes muy fuerte en mi familia. Para mi hermana perdió su ojito por la diabetes. Y qué golpe le ha dado. Esa pérdida ocasiona luto. Esa pérdida ocasiona duelo. Entonces, cuando me tienen que quitar el riñón izquierdo, yo lo pensé, duré un proceso. Señor, ¿qué voy a hacer con riñón? Y el médico dijo, pero es que por eso Dios te dio dos. Si te pierde uno que el otro. Llevo 16 años con un solo riñón. Lo cuido muy bien, por eso usted me ve tomando mucha agua. Yo siempre tengo que tomar 10 vasos de agua diarios, contabilizando los tintos y eso, o los consomé, pero yo tengo presente, como casi sin sal, porque hay que cuidarlo, y hago mucho ejercicio. Yo cuando estoy en casa y tengo la oportunidad, cuando viajo, son 5 kilómetros diarios. Yo te subo montaña, te bajo montaña, nado las veces que más pueda. Tengo una vida deportiva muy buena y voy a decirte, viajo, cargo maletas, las jóvenes se me cansan y esta águila vuela con la fuerza del Señor. Gracias. La pérdida de la juventud, como escuchábamos esta mañana. Y entonces la gente comienza a preocuparse. No, prepárese, cuídese, haga ejercicio, tenga una mentalidad deportiva. Tenemos una casita de campo con mi esposo y lo más que podemos, el sábado regresamos para venirme el domingo. Y es un lugar donde uno puede subir montañas. Así que a las 6 de la mañana yo estoy subiendo la montaña, me pongo mi vestido de baño y como tenemos una piscinita, así es que llego, nado por lo menos media hora, y luego tomo mi buen desayuno y sano y me estoy preparando porque quiero envejecer bien. Quiero que me cuido mucho mi piel sin ser una esclavitud. Cuido mucho mi piel, tengo una herencia de buena piel, entonces la cuido mucho, me cuido del sol, uso mis protector solar, es parte de mí, me encanta estar bien arreglada, aún si estoy en casa con una sudadera, tú me vas a encontrar, ay, que no me falten los aretes. Me gusta estar maquillada, es mi forma, ¿me entiende? Y yo me acuerdo una vez que nos tocó en Boston tenía que dar una conferencia y estaba con mi mejor amiga, estábamos invitadas las dos y nos hospedaron en un hotelazo, en un Westin que era nuevo, así es que todo estaba nuevo y estábamos felices y a la 1 de la mañana sonó la alarma en la habitación, pi, 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 eso es horrible. Y que bajen por las escaleras, incendio en el hotel como si está nuevo, y mi amiga saltó y vámonos, vamos. Yo dije, no, yo en pijama no, me pongo mi blue jean, no, pero qué vámonos, no, mis aretes, mi cartera, mi pasaporte y mis joyitas, ya, por favor, me decía, que nos vamos. Yo, no, hasta que no baje con aretes. Somos diferentes. Ella bajó en pijama con su cara lavada. Yo no, yo por lo menos la gracia de los areticos. Y cuando vamos perdiendo los años, yo diría, no, es que vamos a vivir en una eterna juventud porque es tu manera de pensar, de enfrentar, de ver la vida, que podemos disfrutar de muchas cosas. Disfruto la gente al máximo, me encanta. Entonces necesitamos pérdidas realmente, ¿no? La pérdida de la función física por enfermedad, por operación, por accidente, la pérdida de la juventud, la menopausia, que escuchaba yo
la charla tan bonita de las 4 semanas y de todo. ¿Sabes qué? Yo no puedo decir que la menopausia, no. Yo agradecí a Dios que no fue. Ya no tengo que tener ese tormento mensual. Puedo viajar con más facilidad. Nunca tuve calores así, uno que otro. Pero me preparé, yo dije, Señor, eso quedó en la cruz. Eso fue porque leí un artículo que tomó 2 páginas en El Tiempo sobre la menopausia. No, según esos médicos expertos, ya era que nos enterraran. Y yo dije, no puede ser eso así. Debe ser un tiempo lindo. Entonces, todas esas son pérdidas, ¿cierto? Hijos apartados del Señor son pérdidas, porque anhelamos que nuestros hijos caminen en Dios. Y cuando entran en etapas que no quieren saber nada, eso realmente es un duelo muy profundo. Pero yo quiero animarte, porque Dios en ese tiempo nos va a ayudar y nos dará promesas, y esas promesas serán realmente tus estacas en tu oración. Hijos que han entrado en vicios, en el alcoholismo, la drogadicción, tantas cosas. El cambio de ciudad, el cambio de nación, cambios. Para Noemí, por ejemplo, cuando salieron de Belén a Moab, y allí tuvo pérdidas, perdió a Belén, perdió tantas cosas, eso fue muy duro. Traslados de iglesia, que como veíamos esta mañana, en algunos casos son necesarios, porque es tan duro lo que pasó allí, lo que es que no te deja avanzar, y es bueno que la misión cambie. Pero cuando la misión cambia, cuando tú has echado raíces, cuando son las ovejas del Señor que Él te ha permitido, cuando hay historia en eso, es muy duro. Eso es un duelo muy grande, cuando te trasladan a otra iglesia, y el que estaba allí a otra iglesia, y llegamos a gente que no te quiere ver. Y no te quiere ver porque quieren su pastor. Y lo mismo que al que mandan aquí, si has tenido buen pastorado, no quieren ver ni en pintura. Me ha tocado ministrar, es que nos mandaron un pastor que nada que ver, porque vienen las comparaciones. Y así podríamos citar muchos, pero muchos ejemplos, cambios ministeriales que son duros. Todo esto y mucho más podríamos nombrar, trae realmente luto a nuestros corazones, trae duelo. Pero ahora permítame preguntar, ¿qué es el duelo? Ya hemos visto algunos tipos de pérdida. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo podemos definir el duelo? El duelo es la reacción emocional ante la pérdida de algo o de alguien de mucho valor. Un gato te puede dar duelo, un perro. Duelo también es el trabajo que debe hacer una persona que ha perdido un ser querido o cualquiera de estas cosas antes mencionadas. Es el trabajo que se debe hacer. El duelo es un proceso activo. Toda pérdida que tú y yo tengamos en la vida nos pide una cuota de dolor. Toda pérdida. Hasta de un diente. Hasta del pelo. Hasta la pérdida del color porque salieron las canas. Y a los 15 días ya creció el centímetro. ¡Ay, qué tapar eso! Ruth no, ella está feliz. Son culturas. Entonces, toda pérdida nos pide una cuota de sufrimiento. Las pérdidas son únicas y cada persona vive. Voy a esperar que terminen de hablar. Vive su duelo de manera diferente. Porque tiene que ver también con el temperamento. Ahora, el duelo no es una enfermedad, pero puede llegar a serlo si su proceso o elaboración no es correcta. Entonces tenemos diferentes tipos de pérdida, tenemos la definición de qué es duelo, y aquí otro puntito a manera de introducción antes de ir a mis puntos. Los sentimientos
y las emociones durante el duelo. Durante esta etapa de duelo, los sentimientos y las emociones afloran. Y hay muchos sentimientos que realmente se dan. Por ejemplo, la ira, rabia, frustración, condenación. Escuchar a muchas mujeres ante la separación o un divorcio, cuando el hombre decide divorciarse después de varios años y de haberle dado, la condenación es tan grande. ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué hice? Porque casi siempre el que se va culpa al que se queda. ¿O qué no hice? ¿Qué dejé yo de hacer? Y es una condenación. ¿O por qué no lo hice? O algo que marca mucho, una frase que marca mucho. Si yo hubiera. Si yo hubiera. Y entonces es una proyección de culpa de la situación de luto por la cual estamos viviendo. Hay otros sentimientos de miedo ante el futuro, de temor. Hay sentimientos de confusión. Hay sentimientos de amargura, de resentimiento. Las pérdidas siempre te van a traer soledad. Te van a traer depresión. Y la depresión te va a llevar a un sentimiento de querer morir. De querer morir. Entonces, tú vas a ver toda una serie de sentimientos y de emociones que se te revuelven ante las pérdidas que tenemos. Que siempre las vamos a tener. Que pérdidas van a estar a lo largo de nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente nosotros podremos recuperar la paz? ¿Cómo podremos recuperar el gozo después de haber perdido algo muy estimado, muy amado o alguien? ¿Cómo podemos llegar a la victoria sobre el duelo? Tú dirás, ¿y cuánto tiempo va a durar el duelo? No se sabe. En algunas personas es más rápido. En otras toma años. Toma años. Tengo una amada amiga. Pastoreaba en una iglesia por 30 años. Este hombre condenaba desde el púlpito a todo pastor que caía en adulterio. Ahora, hay que tener cuidado. No estamos de acuerdo, pero cuidado, porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no cae. Se tiene que confrontar el pecado, se tiene que, obviamente, tomar medidas disciplinarias, porque eso se necesita hoy, porque se ha perdido, y por eso no tenemos santidad en el liderazgo. Pero este hombre decía, el día que yo esté, que Dios me corte. Y desde el púlpito la arremetía contra toda persona en la ciudad o en la nación que hubiera caído. ¿Qué encontraba yo en la vida de esta mujer? Que es una mujer increíble, pero había llegado a ese grado que yo mencioné anoche de servilismo. Él era su Dios. Y se fue con su secretaria. Su secretaria destruyó su matrimonio y su hogar con sus hijas. Y él también. Yo te estoy hablando, esto tiene como 18 años. ¿Y quieres saber? Todavía
no ha superado el duelo. Y ha recibido la administración, pero no lo ha superado. Entonces necesitamos entrar en esa, ¿cómo podemos llegar a salir de esto? Porque eso es son sentimientos muy fuertes. ¿Cómo podemos recuperar la paz? ¿Cómo podemos recuperar el gozo después de haber perdido algo muy amado o alguien muy amado? Y orándole al Señor, ¿cómo llegar por lo menos a darles y a darme? El Señor me llevó al Evangelio de Juan. Y yo quiero que miremos. Yo no soy psicóloga. Yo soy una mujer que quiero encontrar solución en esta palabra en todo, porque creo que aquí la encontramos, aquí está el consejo de todo. Y los que han estudiado psicología, que plausible, pero una de mis discípulas, una gran psicóloga, llegó al convencimiento y me dijo: Igna, sin Dios la psicología no es nada. La psicología es una ayuda paliativa, pero no una solución, porque el que conoce el corazón del hombre es mi Creador, y el único que puede penetrar aquí adentro es Él. Entonces, alabado sea Dios por la restauración emocional. Y aquí en esta palabra encontramos tantos aportes para nuestra vida, como escuchábamos hoy y se nos recalcó: tú y yo somos una obra maravillosa de Dios. Entonces vamos al Evangelio de Juan, y ahí voy a basar yo 3 realmente llavecitas que encontré para que podamos superar el duelo, para que caminemos en esto. Y vamos a leer un poquito de la historia. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allí? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Usted ve, los discípulos tenían una confusión. Vivían en la tierra, pero no vivían en la dimensión de que lo que el Señor estaba hablando. Por eso el texto comienza hablando de Betania, pero está hablando de María y especifica que fue la que ungió los pies del Señor con su perfume. Y en ese pasaje del capítulo 12 que él está diciendo, esta se anticipó a mi sepultura, porque los discípulos no entendieron muchas cosas. Y a veces él estaba hablando de una dimensión espiritual y ellos todavía estaban en lo
terrenal. Pero aquí, en este pasaje hermoso, hasta el final del capítulo 11, hay 3 llaves que nos van a ayudar realmente, si las ponemos en práctica, a poder cómo superar el duelo, cómo realmente podremos salir de situaciones tan críticas y cómo resolver esta situación. Y la primera llave que yo encuentro aquí, que quiero dejar con ustedes, que a mí me ha bendecido mientras preparaba esto, es que necesitamos compartir nuestro dolor con Jesús. Eso habla de derramar nuestro corazón al Señor. Ustedes me oyeron decir que una mañana entré y le dije: Señor, yo he predicado que el nido no estaba vacío nunca, y ahora me encuentro con una realidad de que sí está vacío, y derramé y lloré. Cuando a mi esposo le encontraron el cáncer de páncreas, los médicos nos daban 15 días de vida. Prácticamente nos dijeron: vaya, preparen todo a la funeraria, porque un cáncer de páncreas es irreversible. Pero Dios me había sanado a mí. Y yo fui vez tras vez y derramé mi corazón al Señor. Pero una mañana yo fui y le dije: Señor, los médicos dicen esto, pero tú tienes la última palabra. Tú me sanaste a mí, tú sanaste a mi hijo, porque ya mi hijo había sido sanado de otro cáncer. Y tú lo puedes sanar a él. Y esa mañana el Señor habló tan directo a mi corazón. Y su respuesta fue esta: ¿y si no lo sano? Y cuando Él me dijo eso, que yo sentí que era muy fuerte, yo había derramado mi corazón. ¿Y si no lo sano? No me dijo más. Y yo dije: mañana vuelvo. Y fui a la clínica, a la Reina Sofía, todo el día que estaba allí con mi esposo. Y venía: ¿y si no lo sano? Y mi esposo, en ese proceso, ¿sabe? Su bandera, ¿sabe cuál fue? Él es muy tímido por su temperamento. Pero durante el diagnóstico y de ahí para adelante, cada momento que nos bajábamos que hacer esto, él vivía cantando un cántico de los que le gustan a Ruth. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Si eres bueno, la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en la prueba dura, Jesucristo nunca me desamparará. Él cantó eso. Y ese día que yo llegué a la clínica y él me recibió cantándomelo. Y cada vez que me tomaba la mano y me decía, no me decía yo voy a salir de esto, sino que me decía: yo soy testigo. Teníamos que bajar a que le hicieran un examen. Yo soy testigo. Y si no lo sanó. Y si no lo sanó. Fue como un tormento. Por la noche, cuando llegué a casa, yo estaba agotada, porque la mente te agota. Y en la mañana siguiente entré a la presencia del Señor y lo único que le dije fue: si no lo sanas, te seguiré amando y te seguiré sirviendo todos los días de mi vida con la misma pasión que lo he hecho hasta ahora, y aún mayor. Y no hubo respuesta. Pero Dios me llevó al punto, al derramar mi corazón, a entender la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que a veces nos sana, pero que a veces no. Y Dios lo sanó. Gloria al Señor. Comparte tu dolor con Jesús. Aquí encontramos precisamente, vemos que Lázaro estaba enfermo, lo dice el versículo 1. No dice de qué, pero tuvo que haber sido algo que puso en riesgo su vida. Era una enfermedad dura. Ellos eran una familia muy cercana al corazón del Señor.
Betania era el lugar de descanso del Señor. Le gustaba ir a tomarse un ajiaquito que le preparaba Marta, un cevichito de camarón al estilo del Pacífico, un encocado de piangua, un encocado de jaiba, un encocado. Y ellas enviaron a decirle al maestro, ante la situación de su hermano, su recurso era el Señor. Versículo 3, le enviaron un WhatsApp así urgente. Señor, mira cómo somos las mujeres de influenciadoras. No dijeron, Lázaro está enfermo. El que amas, aquel que tú amas, está enfermo. Y ellas dijeron, le mandamos este WhatsApp al Señor y el Señor ya está aquí. Porque donde estaba el Señor, a Betania solo habían 3 kilómetros. Y esperaron con ansiedad que el Señor llegara. Y al Señor se le ocurrió seguir predicando. Y el Señor no fue. Para nada. Y ya ustedes saben lo que pasó. Lázaro muere. Lázaro lo entierran. Están haciendo el duelo. En el versículo 17, después de que Lázaro muere, entonces les dice a los discípulos, vamos, porque Lázaro ha muerto, pero voy para resucitarle. Versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, 3 kilómetros. Muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y de María para consolarla, el duelo. Estaban haciendo el duelo, el luto. Entonces, estando allí, se dijo, Jesús, el maestro está viniendo. Ahora, yo quiero que mire las 2 reacciones. En el sentido de derramar nuestro corazón al Señor. Durante el duelo es importante derramar el corazón. Yo sé que tú puedes buscar tu pastora, eso es bueno. Yo sé que tú puedes buscar tu mejor amiga, pero voy a decirte algo, a quien de verdad primeramente necesitamos ir y exprésele lo que siente. El Señor no se va a disgustar porque usted le dice tengo rabia. Y no se va a disgustar como oíamos esta mañana. ¿Por qué? Ahora, voy a combatir esto. A mí siempre también me dijeron lo mismo. No le pregunte al Señor por qué, sino para qué. Pero yo entendí que el Señor, cuando yo le derramo el corazón, también le gusta que le diga por qué. Y si usted quiere decirle por qué, si yo te sirvo, hágalo. Él la entiende, no la va a dejar de amar. Y si usted le dice, yo diezmo, dígaselo. Porque usted en su duelo puede decirle el por qué y luego va a entender el para qué. Y Marta y María tuvieron 2 reacciones diferentes al expresar sus sentimientos. Versículo 17 dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Inmediatamente fue ella que salió a encontrarle y apenas lo vio le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el temperamento de Marta se lo dijo así, si hubieses estado, ¿por qué no viniste? ¡Qué vergüenza! Era tu mejor amigo. Todo el mundo está diciendo, si sanó al cojo, al paralítico, no hubiera podido sanar. ¿Qué te pasó? Pero mire los sentimientos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué nos dejaste? Y luego lo manipula. Pero también sé que si oras, ahora puede suceder. Me encanta la forma como diferentes personas expresan, pero se lo derramó al Señor, porque de todas maneras el Señor va a saber todas las cosas. Pero también yo sé que si tú se lo pides, lo que pidas, Él te lo dará. Esa fue su forma de expresar, pero lo derramó con rabia y todo, derramó el corazón. Y es tan importante este primer punto, comparte tu dolor. Antes de compartirlo con otro, compártelos con el Señor.
Ahora, miremos la expresión de los sentimientos de María, totalmente diferentes, ¿cierto? Y vamos un poquitico más adelante en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. María no salió. Esperó que el Señor la llamara. Ella, cuando oyó, se levantó aprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa la consolaban, pero ella salió. María se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo: va al sepulcro para llorar allí. No, estaba respondiendo. Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, mire, la reacción es diferente. Cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, antes de hablar, se postró y le adoró. Porque siempre que usted va a encontrar a María, en Lucas y en Juan, está adorando. Su expresión fue adorarle como le adoró Job. Rasgó su vestido, lloró en el capítulo 2. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Y se postró y adoró. Y María se echó a sus pies. Expresó luego con reverencia y le dijo: Señor, tú eres el dueño de todo. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son dos maneras de expresar. Y entonces dice, Jesús al verla llorando, no dice que Marta estaba llorando, dice que María estaba llorando. Y a los judíos que la acompañaban también llorando. Esto es lo que causó. Se estremeció y se conmovió. Wow. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y es el texto más corto de la escritura. Jesús lloró. Versículo 38 vuelve a mencionarse. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. ¿Sabe qué? En el tiempo de las pérdidas, en el tiempo del dolor, usted no puede reprimir. En la iglesia cristiana por años se reprimió. Y cuando iban a consolar a una persona: pero no llore. Yo estaba aquí en Armenia hace 13 años, compartiendo con una misión, no en este lugar, pero en otro lugar, un evento de mujeres líderes y de pastoras. Y la primera noche, Dios me cambió el mensaje. Yo iba a iniciar con el lema del Congreso y el Señor me dijo: no. Y yo me quedé así, en stand-by. Señor, ¿qué hago? Tú me estás diciendo, pero yo debo comenzar con el lema del Congreso, porque a veces nos encasillamos. No, me dijo el Señor. ¿Y qué quieres que haga? Y esa noche me dijo el Señor: habla sobre la depresión. Y fue volver a reubicar, porque en aquel tiempo no había iPad. Aquí yo tengo muchísimos de mis mensajes, voy a Pages y pongo depresión y ya sale el mensaje. Pero ahí no. Ese folder no estaba. Pero era tan fuerte que el Señor me recordó el mensaje que yo tenía sobre la depresión. Y esa noche yo dije: mañana predicaré el texto para iniciar el Congreso, pero esta noche Dios me está hablando que hable sobre. Y hablé sobre la depresión, hablé sobre la vida de Elías cuando entró en la depresión, hablé sobre los desiertos, cómo entramos al desierto. O tú entras o Dios te mete. Si tú entras, te destruyes. Si Dios te mete, con una sola comida vas a salir victorioso. Y bueno, y fue una noche que a medida que yo daba el mensaje, la unción venía y el dolor. Y al final hice el llamado y dije: yo quiero que pase adelante. Usted es una mujer de Dios, una pastora, usted es una líder, pero aún no estamos exentos. Elías no estuvo exento. Y quienes hayan deseado morir, pasen aquí. Y pasaron cantidades. Y estábamos ministrando allí, la gente estaba quebrantada llorando. Y yo estaba aquí en la plataformita y había aquí a mi mano izquierda en la primera fila una mujer que estaba así.
con los ojos cerrados, sin botar una lágrima como las demás. Y yo pasé, y luego el Señor me dijo que la mira, y luego me dijo, bájate y solo abrázala y manténla abrazada. Y yo bajé y la abracé. Era como un témpano de hielo. Y la seguí abrazando. Y la tuve allí. Y yo no sé qué tiempo. Pero lo que sé es que después de un tiempo, ella explota en llanto. Y mi blusa quedó mojada después de que terminó. No hablamos una palabra. Pero yo podía sentir el amor de Dios y yo podía sentir el dolor de esa mujer, pero yo no sabía qué había pasado. Y cuando terminamos la reunión, yo ya iba para mi habitación y entonces vinieron 2 pastoras y me dijeron, si solo hubiera sido por ella, valió la pena. Dijo, por fin pudo llorar. Y a esa mujer, pastoreando una iglesia de la misión en la época dura de la nación, la guerrilla entró y le disparó a su esposo en el púlpito y lo mató. Y la dejó con 2 niños, una de 12 añitos y el otro de 10 añitos. Y después ya pude hablar con ella. ¿Y sabe lo que pasó? La gente, por consolarla, ¿sabe lo que le decía? Es que tú eres fuerte, tienes que ser fuerte. Estamos hablando de usted y de mí, que está... Y entonces usted dice, tengo que ser fuerte porque se me va a derrumbar la congregación. Pues ¿qué importa si se derrumba? Usted es un ser humano. Y usted tiene que llorar. Y lo que conmovió a Jesús fue el mensaje, no de Marta, sino el de María. Y esta mujer lloró. Y yo pude ministrarla la mañana siguiente. Fue algo hermoso. Y pudo llorar más. Y pudo decirme, tengo miedo. No sé qué voy a hacer. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? La iglesia me pide que yo siga pastorando en medio de ese luto. Y yo tengo miedo. Porque la guerrilla mate a mis niños y tengo miedo y tengo esto y tengo lo otro. Y tristemente la misión, si no pastorea, no va a recibir la pequeñita ayuda que le mandaba. Y Dios puso una carga en mi corazón. Y volví a Bogotá y hablé con el liderazgo de mi iglesia y necesitamos apoyar a esta mujer. Y comenzamos a mandar mensualmente para ella. Por más de 12 años. Y sabe, ella superó su luto. Y sabe, hoy sus 2 hijos son profesionales. Y en la ayuda con la vivienda popular, ¿cómo se llama? El Fondo Nacional del Ahorro. Sentimos del Señor que ella ahorrara mensualmente. Me dijo, pastora, pero no puedo. Nosotros vamos a mandar el ahorro. Y ahora tiene su casita. Ella es una de mis escuderas. Pero la reprimieron del llanto. Y necesitamos llorar. No que usted se quede llorando, pero necesitamos llorar. Entonces, lo primero es que necesitamos ir al Señor. Necesitamos derramar el corazón. El Salmo 142, qué bonito salmo es. Ese salmo habla David siendo perseguido por Saúl. Es un salmo corto, solo tiene 7 versículos, pero es el derramamiento. Y dice la oración que hizo cuando estaba en la cueva.
Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra. Y aquí encuentras, no lo voy a seguir leyendo, guárdelo y léalo en casa. Es el derramar del corazón. Y esa es la primera llave para que podamos resolver el duelo cuando realmente podemos compartir con el Señor nuestro dolor. Segunda llave, resolvemos el duelo cuando le permitimos al Señor consolarnos. Consolarnos. Los hombres, en el afán de tranquilizarnos, expresan toda clase de frases. Nos dan predicaciones, nos dan enseñanzas, nos ponen comparaciones, nos lanzan todos los textos bíblicos que vengan, cátedras sobre el cielo, hasta del infierno. Y si nosotros hacemos eso, no. A veces lo único que necesita la persona es que le abracemos, como en el caso de esta mujer. No solo derrame su corazón, permítale al Señor consolarla. Jesús llega a Betania, volvemos a Juan capítulo 11, y lo primero que hace es escucharlas. Llora con ellas, qué lindo. Y después de que llora con ellas, Él les da una declaración poderosa. Y es parte de su consuelo. Versículo 23 le dice a Marta, tu hermano resucitará. Le da una esperanza. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Es que mire la autosuficiencia de Marta. Yo sé que va a resucitar en el juicio final. Pero Él está hablando de una nota de esperanza. Le está dando una palabra. Versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y Él está dando una palabra. Sus palabras, más que frases bonitas, son poder de Dios para todo aquel que en Él las cree. Él es el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2. Bendito sea el Dios y Padre, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación que hemos sido consolados, después de que hayamos pasado el luto, después de que hayamos pasado el duelo, podamos tener las herramientas para consolar a otro, porque nadie puede consolar mejor a otro que aquel que ha vivido la experiencia. El que sufrió un divorcio, una separación, tendrá las herramientas para consolar quien está. El que sufrió el ver un hijo drogadicto y verlo ahora sirviendo a Dios, tendrá las herramientas para poder realmente animar a otros. Él nos acompañará, Él nos consolará. Él tiene maneras de consolarnos de formas increíbles, increíbles. Llore. Se vale llorar. Se vale decir tengo miedo. Se vale decir tengo temor. Por eso Él vino cada vez a los discípulos y lo primero que les dijo fue no teman. Se vale. Usted y yo no somos superhéroes de la fe. Estamos en el proceso de creerle a Dios. Somos tan humanos como sus ovejas. Somos tan débiles como ella. Ahora, por supuesto, usted no va a derramar su corazón delante de sus ovejas, pero usted puede derramarlo delante de Dios y buscar a alguien maduro, como escuchábamos esta mañana, que entienda su dolor, que no le consuele con teología, que se identifique con usted, que llore con usted. Yo recuerdo, estábamos pasando un proceso de rebeldía de los dos hijos menores que no querían ir a la iglesia, que no, el tiempo de esas edades. Y era un tiempo muy duro. Y esa mañana, un sábado,
yo estaba que lloraba. Y estábamos pasando por una situación económica difícil. Habían varias pérdidas juntas. Y entonces Patty Jones es una misionera que trabaja con los sordomudos, y mi amiga estaban viviendo por unos días mientras conseguían apartamento en un apartamentico, en un aparte estudio que teníamos. Y yo estaba tan mal que fui y golpeé la ventana de mi amiga, y ella salió y me vio tan mal. Me dijo, ¿qué tienes? Yo le dije, no sé, tengo ganas de llorar, porque a veces está uno tan impotente. Y entonces ella me dice, ya te abro la ventana, pasa y llora, y yo te abrazo para que llores. Y entonces yo miré el reloj y dije, ay sí, tengo ganas de llorar, pero no tengo tiempo, tengo que hacer una diligencia. Tengo que ir a hacer una diligencia. Y entonces mi amiga me dice, pues vas a hacer la diligencia y luego vienes por la tarde y lloras. Y lloramos. Y bueno, voy a ir, ok. Regresé por la tarde a hacer las diligencias, estábamos allí y mi amiga me llama por teléfono y entonces me dice, te estoy esperando. Le digo, ¿para qué? Para que lloremos. Y yo le dije, ay, ahora tengo tiempo, pero ya no tengo ganas de llorar. Se vale llorar. Se vale. Entonces, ese es mi segundo punto. Resolveremos el duelo cuando le permitamos a Jesús consolarnos. Y Él nos va a consolar siempre. ¿Sabe con qué? Con esta misma palabra. En los días que ellos estuvieron rebeldes, Dios me dio en Isaías 3 porciones. Y esas 3 porciones, Isaías 54, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esa fue parte de mi estandarte. Veas lo que veas, recuerda esta palabra. Y en mi duelo ese fue. Y la segunda palabra, cuando las cosas no se arreglaron, sino que siguieron peor, el Señor me dijo en Isaías, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ese corazón seco yo lo voy a regar. No tengas temor. Y esa fue palabra de consuelo de Dios, porque sus corazones estaban áridos y secos. Pero esa palabra, y me hablaba de mi generación y me hablaba de mis renuevos cuando ninguno de mis hijos se había casado. Y cuando las cosas no mejoraron, sino que siguieron peor, me dio la tercera palabra de Isaías. Porque esto dice Jehová el Señor: el espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. Y ese fue mi consuelo, ese fue mi estandarte. Y ¿sabes qué? Hoy en día, el gozo de predicar con mi segunda y mi tercera generación. ¡Wow! Y si le permites consolarle, resolveremos el duelo cuando aprendamos a recibir la consolación de parte de Dios. Y mi último punto, número 3. Repetimos: número 1, cuando aprendemos a compartir nuestro dolor. ¿Con quién? ¿Con tu vecina? No, con el Señor. Número 2, cuando estamos dispuestos a permitir que Él nos consuele. Y número 3, resolveremos el duelo cuando lo dejemos a Él obrar como Él quiere y no como nosotros queremos. Se demoró días en llegar. Y uno dice: Dios mío, pero ¿cómo? Si era más fácil venir y sanarlo. Pero Él sabe lo que tiene que hacer. Diga, Él sabe lo que tiene que hacer. Rick Warren dijo en uno de sus libros, me gustó, y él dijo: los propósitos de Dios son más grandes que nuestros problemas. Y es verdad. Y Dios sabe cómo obrar. En el momento del dolor, nuestra fe es grandemente sacudida. Alguien dijo: fe no es fe hasta que no sea probada. Y una de las fases del duelo es el enojo, la ira, con todo, hasta con Dios.
La misma Noemí en el capítulo 1, versículo 19 al 21, cuando volvió a Belén y la gente salió y decía, esa es Noemí. No, no es Noemí, sí es Noemí. Y ella dijo, no me llamen más Noemí, que significa gozosa y placentera. Llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena y ahora estoy volviendo vacía, porque Jehová se ha ensañado sobre mí. Pero esa fue la decisión de ellos, no era la de Dios. Nunca le consultaron a Dios. Se fueron a Moab buscando nuevos horizontes y hubo muerte. Y estaba amargada con Dios. Pero Dios tiene sus maneras de obrar y Dios sabe. Y podremos resolver nuestro duelo cuando lo dejemos a Él obrar. Jesús les devolvió la esperanza perdida. Pero junto con la esperanza perdida, les devolvió a su hermano. Se paró frente al sepulcro, oró a su padre. Quitaron la piedra y vino la palabra, Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto salió con vida, atadas las manos y los pies, pero con vida. Y tal vez no nos regrese la persona que murió o el dinero que perdimos o el esposo que te dejó. Pero sabe, traerá esperanza en cada situación. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que cuando aprendemos estas 3 llaves, Él nos restituirá y Él nos recompensará de una manera que cuando tú miras hacia atrás, tú vas a decir, a pesar de todo lo doloroso, valió la pena. Valió la pena, ¿no? Y cosas en el ministerio que nos suceden, cosas en el ministerio que nos pasan. Yo no había caído en cuenta porque mi corazón ha sido tan sanado, pero cuando Ruth pasó la hojita para contestar y la primera pregunta que hizo fue, ¿recuerda de su niñez, de esa etapa de entre los primeros 5 años? ¿Qué recuerda usted? Y yo recuerdo algo cuando yo estaba, no llegaba ni a tenía 4 años. Y es una imagen tan clara. Yo vi a mi padre, que seguramente estaba viajando en Bogotá porque tuvo una enfermedad que tenía que ir a hacer sus tratamientos a Bogotá. Y vi a mi padre llegar con un muñeco rojo, como un esquimal, de celuloide. Y se llamaba Carlitos. Y esto es que yo recuerdo, mi padre se inclinó a esa niña que escasos 3 o 4 años tenía y yo abracé ese muñeco. Ese es lo que recuerdo, ¿sí? Luego allí mencionaron y las etapas de la adolescencia. Yo no tengo recuerdos. Lo que sé es que después de la muerte de mi padre se nos desintegró la familia, porque mamá quedó con 6 hijos que tuvo que lucharla. Lo que recuerdo es las escenas de la muerte de mi padre a la edad de 4 años. Lo que recuerdo es una habitación de gente de negro llorando. Lo que recuerdo es bajar de la escalera que yo bajaba todas las mañanas en pijama y le bailaba a mi padre, porque en la costa uno nace bailando. Sí, desde el vientre. Segundo hijo, los dolores me dieron bailando con mi marido y nos tocó ir al hospital. Y yo le bailaba todas las mañanas y él me tomaba, me comía besos, me metía entre mi mamá y él y yo dormía otro rato. Pero esa mañana yo bajé, bailé y papá no se movió de la cama. Había mucha gente de negro llorando y un sacerdote. Y los brazos que me bajaron de la escalera fueron los brazos de una mujer que me dijo, no baile, su papá está muerto. Y yo seguí llorando. Y ella dijo, no llore, se fue al cielo. Así es que lo que sí recuerdo es que nuestras casas tenían muelle porque estábamos a la orilla del mar
Y todas las noches, las tardes yo salía. Cuando el sol caía, las nubes toman formas. Y yo permanecía llorando, esperando que el cielo se abriera y papá apareciera, porque fue un gran padre. Nunca apareció. Pero años después, ya casada, cuando conocí al Señor, mirando un día el cielo se abrió y mi Padre apareció, mi Padre Celestial, y dijo: tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y cuando estaba pensando, Dios mío, mi corazón está sanado. Entre la adolescencia, no. En la juventud, entonces puse rápidamente amigos y amigas, que fue mi tiempo de amigos y de amigas. ¿Cómo salimos del luto, del duelo? 3 llaves. Derrame su corazón delante de Dios. Permita que Él le consuele y sepa que Dios sabe lo que tiene que hacer en medio de su situación y descanse en Él. Entonces, tendremos victoria y entonces podremos estar listas, mejor que cualquier psicólogo, para ayudar a otros, porque Él nos ayudó a nosotros. Y usted como pastora tendrá herramientas útiles y buenas. Y usted, Dios le respaldará porque lo ha vivido, lo ha experimentado. Y cuando uno ha experimentado algo, tiene la unción para poder llevar a cabo eso. Vamos a orar. Cantamos algo. Gracias, Señor. Cierre su Biblia allí, por favor.